¿Cuántos trajeron Biblia? Es una bendición la Biblia. Mire, si trajeron Biblia, vamos a... Gloria a Dios. Vamos al libro de Éxodo un instante, mire. Gracias, Señor. En el libro de Éxodo, en el capítulo 25, versículo 10 en adelante, hay algo aquí sobre lo cual nos vamos a detener un instante para que podamos comprender hacia dónde nos quiere llevar el Espíritu Santo a través de su palabra en este día. Mire, el título de estos versículos es el arca del testimonio. Gloria a Dios. Mire, dice así la palabra del Señor. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su altura de codo y medio, y su anchura y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera. Harás sobre ella una cornisa alrededor de oro. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos de los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca y no se quitarán de ella. Y pondrás el arca del testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo los harás en los 2 extremos. Fíjense qué específicas las instrucciones que le está dando, ¿no? Gloria a Dios. Versículo 18, harás también 2 querubines de oro labrados a martillo. Harás pues un querubín a un extremo, el otro querubín al otro extremo de una pieza. Con un propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los 2 querubines se extenderán por encima de las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros, el uno enfrente de otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y fíjense lo que dice el versículo 22. Hasta aquí todas las instrucciones para construir el arca. Y miren lo que dice sobre este arca. De allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio. De entre los 2 querubines que están sobre el arca de testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Fíjense que luego de las instrucciones le dice, desde este lugar, desde ese arca, yo me voy a revelar a ti, yo te voy a hablar, yo te voy a declarar todo lo que tiene que ver con el pueblo. Amén. Y fíjense qué tremendo. Si nosotros nos vamos al libro de Apocalipsis, vamos a Apocalipsis, por favor. Capítulo 4. A ver si lo encontramos. Gloria a Dios. Mire. El capítulo 4 del libro de Apocalipsis, su título es La adoración celestial. Esta es la visión que ve Juan sobre el cielo, ¿no? Dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, y dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Al instante estaba yo en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, gloria a Dios. El aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Dice que había alrededor del trono 24 ancianos, sentados en los tronos, gloria a Dios, vestidos con ropas blancas. Del trono salían relámpagos y truenos, gloria a Dios. Y fíjense, en el versículo 8, avancemos un instante, dice que había 4 seres vivientes alrededor de este trono, y dice que tenían cada uno 6 alas. Y dice que por dentro y por fuera estaban llenos de ojos, y no cesaban de noche y de día
de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra, acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Aquí hay una visión que Juan recibe sobre la adoración celestial. ¿Dónde? En el trono del Señor, donde estaba su presencia. Entonces fíjense que por un lado vemos en el principio, ¿por qué decimos que es el principio? Estamos leyendo el libro de Éxodo, eso leímos primeramente. El libro de Éxodo relata el acontecimiento poderoso que Dios llevó adelante de la mano de Moisés cuando sacó de Egipto al pueblo y lo lleva hacia Canaán, hacia la tierra prometida. Y les dice que tienen que hacerse un arca y llevarlo sobre ellos. O sea que como se inicia un proceso de liberación en el pueblo de Dios, el Señor le da instrucciones al pueblo para que lleven el arca, para que lleven su presencia en todo el trayecto que iban a recorrer. Entonces, fíjense en ustedes, el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, dice que las cosas que le pasaron al pueblo nos sirven como ejemplo a nosotros. Entonces, fíjense, esto es muy interesante, porque si no tendríamos que dar el Antiguo Testamento y así son historias viejas, no lo leemos más. Estamos en tiempo de gracia, no vemos nada más que el Nuevo Testamento. Sin embargo, el apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento, en tiempos de gracia, dice que todo sirve como ejemplo para nosotros. Entonces, tomando este ejemplo, comparando lo que pasó en el Éxodo, en el inicio del camino del pueblo hacia la libertad, y viendo cómo en el cielo, ¿no? El modelo en el cielo es un trono donde allí se le da adoración a Dios, tenemos que comprender algo. Estos son los ejemplos. Esto es lo que la palabra de Dios nos dice. Ahora, ¿cómo aplico todo esto a mi vida? Porque de eso se trata. Porque no nos estamos reuniendo aquí solamente para leer una historia, no estamos solamente reunidos aquí para leer algo de lo cual no tengamos entendimiento. ¿Cómo aplicamos nosotros esta visión de Juan y la orden que Dios le da a los israelitas cuando salen en libertad? Vamos a hacer ejercicio juntos. Nuestra vida. Nosotros estuvimos en Egipto, que vendría a ser figura del mundo para nosotros. Cuando estábamos sin fe, sin Dios y sin esperanza, estamos siendo esclavos. ¿Cuánto entienden esto? Cuando salimos a libertad es cuando conocemos a Cristo, cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Y comienza un peregrinaje. No es que nosotros un día aceptamos a Cristo y ya ahí nos quedamos hasta que Cristo venga, sino que empieza una historia nueva en nuestra vida. Empieza un camino nuevo. Empezamos a desarrollar un camino. Es maravilloso. Ahora, fíjense, gracias mi amor. Ahora, fíjense qué tremendo. Porque cuando el Señor le da este modelo a los del Éxodo, ¿qué les dice? Lleven sobre ustedes esta arca. Allí estaba su presencia, como lo mismo que en el trono, que estaba rodeado de los 24 ancianos, en donde se estaba brindando adoración. Entonces quiere decir que el Señor les estaba diciendo, en este peregrinaje que ustedes van a recorrer, no puede faltar la adoración hacia mí. Porque cuando nosotros adoramos a Dios en este camino, las cosas empiezan a ocurrir. Fíjense que esto es tremendo, hermano mío, porque se manifiesta la bendición de Dios cuando nosotros le adoramos, cuando nosotros le alabamos, cuando le adoramos, se manifiesta de manera, ¿no? De manera personal a cada uno de nosotros. Y esto no estoy hablando solamente del momento de adoración o alabanza que tenemos en la iglesia, sino que estamos hablando de nuestra propia vida. Yo recuerdo que cuando llegué a Cristo, obviamente yo no entendía nada, y mi pastor me decía, tenés que pedirle a Dios que te dé un espíritu de alabanza. Y yo no lo entendía, ¿no? Gloria. Él decía que sí, pero no lo entendía. Luego, con el transcurso del tiempo, empecé a comprender que lo que él me estaba diciendo es que tenía que conocer a Dios y alabarle con todo mi corazón. Porque fíjense, si yo obedezco a Dios, le alabo con todo mi corazón, el Señor se encargará de todas las áreas de mi vida. Y el desafío nuestro es un desafío de fe.
¿Por qué? Porque es el Señor el que quiere tomar las riendas de nuestra vida. Pero hay cosas que se nos van escapando a nosotros, ¿verdad? Pero si el Señor está en el control, siempre llegaremos a buen puerto. ¿Cuánto entienden esto? Entonces, viendo este modelo maravilloso, nosotros podemos comprender que el Señor espera que nosotros le adoremos en este camino, que siempre le tengamos presente. Llevar el arca es llevar su presencia, y su presencia se manifiesta cuando su pueblo le adora, cuando su pueblo le alaba. Por eso nos reunimos, y el culto público se trata de esto justamente, ¿no? Se trata de poder ofrecerle a Dios alabanza, ofrecerle adoración, y es ahí donde se manifiesta el Señor. ¿Cuánto entienden esto? Ahora miren, vamos a comenzar aquí, porque en el libro de Deuteronomio, miren, gloria a Dios. Deuteronomio, gracias Señor. Vamos al capítulo 31, versículo 17. Mire, aquí en la segunda parte de este versículo, pero vamos a leerlo completo. Dice, y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias. Y dirán en aquel día, no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí. Gloria a Dios. Fíjese, si nosotros vemos el capítulo 31, vemos que el título es Josué es instalado como sucesor de Moisés, ¿verdad? Y es tremendo, porque el Señor primero le habló a Moisés, le da la ley, y luego, cuando muere Moisés, ¿quién lo sucede? Lo sucede Josué. Entonces, hay advertencias de parte del Señor. Esta es una. En el capítulo 31, versículo 17, dice, y dirán en aquel día, ¿no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? Entonces, fíjense, ¿a qué conclusión arriba? Que los problemas que le habían sobrevenido, llegado a su vida, era porque Dios no estaba con él. Si eso lo traemos a lo que recién mencionábamos, ¿no? Lo encadenamos con lo que recién mencionábamos. Si la presencia de Dios no está en nosotros, ¿y por qué razón puede no estar? Porque no le alabamos, porque no le adoramos, porque no le rendimos honor, porque no lo tenemos en cuenta. Si la presencia del Señor no está entre nosotros, no está ardiendo en nuestros corazones, empiezan a sobrevenir los males y empiezan a sobrevenir los problemas. ¿Cuánto entienden esto? Entonces es muy, pero muy importante tomar este tipo de advertencia para poder comprender cómo Dios quiere que nosotros caminemos. Porque la iglesia es el lugar donde nosotros nos reunimos para adorarle, para alabarle y donde le escuchamos, porque escuchamos su palabra. Y el Señor empieza a exponer en nuestro corazón lo que Él anhela, lo que Él espera de cada uno de nosotros. Si vamos a la figura del arca, Él esperaba que los levitas, los encargados de aquellos días, lleven sobre sus hombros esas varas. Con esas varas llevaban el arca en sus hombros, ¿verdad? Habían 4, 2 adelante, 2 atrás. Llevaba cada uno esa vara y llevaban la presencia de Dios. Ahora fíjense qué tremendo, porque ese arca luego fue para el templo. ¿Dónde fue para el arca? Al templo. Hoy tenemos templo. Sí, estamos en la iglesia. No, pero no estamos hablando de los ladrillos, estas 4 paredes que nos albergan hoy. Hoy nosotros somos templo. Entonces la presencia de Dios, su arca, ¿dónde tiene que estar? En nuestros corazones. Y esto es muy importante. Nosotros somos el templo hoy. Y tenemos que llevar esa adoración, tenemos que llevar esa alabanza. Mire, vamos a avanzar un poquitito más, mire. Pero entonces, pastor, ¿vos me quiere decir que la alabanza la adoración se puede perder? Y se puede perder, gloria a Dios. ¿Por qué? Mire, gloria a Dios. Fíjense, si nosotros nos vamos a Deuteronomio, no nos vamos muy lejos, pero vamos al capítulo 28. Deuteronomio 28, en el versículo 15 en adelante, gloria a Dios. Mire, esto que vamos a leer era la ley mosaica, la ley de Moisés.
¿verdad? Hoy estamos bajo la gracia. Entonces la ley mosaica no está, el sacerdocio de Levítico no está sobre nosotros, sino que sobre nosotros está el sacerdocio de Melquisedec, de nuestro Señor Jesucristo. Pero estas leyes son sombra y figura de lo que vendría en el momento en que se dio. Por eso nosotros hemos aprendido a ver el Antiguo Testamento como una sombra, como una figura de los bienes venideros, de los que vendrían en este tiempo. Y fíjense lo que dice en el versículo 15. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas las maldiciones y te alcanzarán. Gloria. No, pues eso es la ley, pastor. No. Ya sé que es la ley, pero fíjense, es importante que nosotros comprendamos algo. Jesucristo, cuando le hablaron de la ley, Él dijo, yo no vengo a abrogar la ley, vengo a cumplirla. Amén. Y es más, si nosotros analizamos un poquitito más, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, Él amplió la ley. Pero fíjense que es muy, pero muy importante. Versículo 15, veamos un instante, por favor, mirá. Es muy importante oír la voz de Dios. Pero dice, leímos en el libro de Éxodo, que desde el arca iba a hablarle al pueblo. ¿Amén? Bueno, pero llama a un carpintero, pastor, hagamos un arca, no sé, vamos a cubrirla de oro. No estamos hablando de algo material, sino que esto simboliza la presencia de Dios y simboliza nuestra adoración hacia Él. Cuando nosotros le buscamos, le adoramos, le alabamos, ¿qué va a pasar allí? Él nos va a hablar. Entonces vamos a oír su voz. Miren, hermano, si no oyere la voz del Señor para procurar cumplir sus mandamientos, ¿los mandamientos dónde están? En la Biblia. Nosotros necesitamos escuchar su voz y que esa voz se revele a nuestro corazón para poner por obra lo que dice acá. Si nosotros intentamos poner por obra lo que dice acá sin escuchar a Dios, no lo vamos a poder lograr. Nosotros necesitamos escuchar a Dios para poner por obra la palabra. Entonces, miren la importancia que tiene el escuchar al Señor. ¿Y desde dónde habla? Desde el arca. Y para poder estar en el arca rindiéndole gloria, honor y majestad, hay que honrarle, hay que alabarle, hay que adorarle con todo el corazón. Esto es muy importante. ¿Cuánto entienden esto? Entonces fíjense que aquí ya se empieza a caer un montón de argumentos que muchas veces nosotros utilizamos. Porque nuestra cultura, la cultura de nuestro país, es una cultura religiosa. Una cultura que nos ha enseñado a ir a la iglesia a pedir o ir a la iglesia a agradecer. Ir a la iglesia a recibir. Y fíjense que acá estamos viendo que el Señor nos muestra que es todo lo contrario. En la iglesia nosotros llegamos a Él para darle. Por eso la Biblia dice que es mejor dar que recibir. ¿Cuántos leyeron eso? Pero no es plata lo que está diciendo ahí. Hay muchos que sin temor de Dios y bueno, ¿no? Medio sinvergüenzones, algunos de ellos usan esos versículos para sacarle plata a la gente. Pero no estamos hablando de plata. No estamos hablando de dinero. Si el evangelio sería dinero, sería un evangelio muy pobre, hermano. Pero el evangelio es poder de lo alto para salvación. Entonces, fíjense, esto es interesante. Yo tengo que escuchar la voz de Dios porque soy creyente. ¿Cuántos creyentes hay acá? Y si somos creyentes, tenemos que escuchar al Señor. Tenemos que anhelar verle. Y Él se manifiesta cuando recibe la adoración, el reconocimiento, la honra de su pueblo. Amén. ¿Me siguen hasta ahí? Mire, vamos a avanzar un poquitito acá. Segunda de Corintios 7:1. Busquemos juntitos esto, mire, gloria a Dios. Segunda de Corintios 7:1. Fíjense que para poder, esto es tremendo, para poder buscarle, adorarle, servirle, tenemos que entrar en un proceso. Y de este proceso la Biblia dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuántos saben que tenemos promesas en la Biblia? Hay promesas para el pueblo del Señor, hay promesas para nuestra vida.
limpiémonos de toda contaminación de carne, de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Este es un proceso donde indefectiblemente cada creyente tiene que entrar. Y es interesante entrar en este proceso con entendimiento de qué está ocurriendo. Amén. Porque hay quienes entran en este proceso pero no se dan cuenta. Entonces es muy importante saber que el Señor, en el trono, en la adoración celestial del libro de Apocalipsis, los seres vivientes, ¿qué le decían al Señor en el trono? Santo, santo, santo. Entonces tenemos un Dios 3 veces santo. Si nosotros tenemos que acercarle a Él, la Biblia dice que seamos santos porque Él es santo. Entonces, ¿el santo qué es? Es un santo, no es uno que tiene una aureola y que lo canonizó el Papa. El santo es aquel que se aparta ¿de qué? De toda contaminación, de carne y de espíritu. Ay, ay, ay. Y pero vos sos un religioso, pastor, porque yo al final vivo en esta tierra. No se trata de religión, al contrario, hermano. Fíjense, una religión nos salva, una religión nos mete en un sistema, nos pone a funcionar dentro de un sistema. Fíjense qué interesante, la Biblia dice que en los últimos tiempos, o sea estos, a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. Entonces, fíjense el tema de la religión es muy importante. Sabemos que Cristo no es una religión. Ahora hay algunos que dicen Cristo no es una religión, tomándose de eso llevan adelante o un comportamiento que justamente no agrada a Dios, sino todo lo contrario. El Señor espera que nosotros seamos santos, apartados, estamos hablando. No estamos hablando de andar prendiendo vela. Estamos hablando de apartarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Él espera eso y que le adoremos. Entonces, si nosotros esto es un proceso porque dice perfeccionando la santidad. No es que hoy me decido, voy a empezar a ser santo, ya está, ya soy santo. No, lo voy perfeccionando cada día. Voy tomando entendimiento, voy comprendiendo qué es lo que Dios está pretendiendo de mí. Entonces, cada día yo me esfuerzo un poquito más, cada día yo voy avanzando. Y lo lindo de esto, hermano mío, es que a medida que nosotros le empecemos a agradar un poquito a Dios, vamos a empezar a ver su mano poderosa en favor nuestro. Entonces le empezás a tomar el gustito a la cosa. La religión no. La religión te va a meter en un sistema y ese sistema, la religión te va a hacer creer que llevando adelante con éxito ese sistema vas a agradar a Dios y Dios te va a responder. Y cuando hablo de religión no hablo de la Iglesia Católica, porque hoy hay religión en nuestras iglesias evangélicas. ¿Por qué digo esto? Fíjense, porque si yo te digo a vos, mira hermano, vos querés que Dios te bendiga, fenómeno. Dios te va a bendecir. Pero tenés que hacer esto. Y no te estoy mostrando el ejemplo del arca, ni de la adoración, ni de la honra a Dios. Te hablo de darle a Dios. Entonces vos tenés que darle todo tu tiempo a Dios. Las 24 horas para Cristo y estar siempre disponible para Él. Tenés que darle todo tu dinero. ¿Amén? Tenés que darle todos tus bienes. Fíjate los apóstoles tenían todas las cosas en común. A ver. Y todo esto es una religión, hermano. Esa es la verdadera religión. Pero fíjense que contrariamente como lo bueno le llaman malo y lo malo le llaman bueno, a estos que hacen estas cosas, nos dice que religiosos somos nosotros porque buscamos honrar a Dios. Se dan cuenta que está todo tergiversado. ¿Y quién es el que tuerce todas las cosas? El enemigo de nuestra alma. Mire, en este orden de ideas, acompáñenme un instante. Mire, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Mire, el versículo 13 del libro el capítulo 3, versículo 13 de Malaquías, dice diferencia entre el justo y el malo. ¿Quién vendría a ser el justo? El creyente, el que está justificado por Dios. ¿Y el malo quién vendría a ser? Y aquel que no conoce a Dios, aquel que no sigue a Dios. Dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice el Señor. Y dijiste, ¿en qué hemos hablado contra ti? Y mire cuáles son las palabras que le molestaron al Señor. Habéis dicho,
por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Mire, ¿quiere que yo le traduzca el versículo 14 en estos días? ¿De qué sirve estar en la iglesia todos los días y servir a Dios? ¿En qué nos va a aprovechar que pongamos por obra la palabra y que guardemos sus mandamientos? ¿De qué sirve andar afligido, ahí como un religioso, todo triste? A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Porque cuando acá esta palabra dice afligido, no dice triste, no dice sufriendo, padeciendo. Fíjese que esto es tremendo. Acá está diciendo afligir a la carne. ¿Qué es afligir a la carne? Afligir a la carne no es pegarse palos arriba de la carne. No, es no dejar que la carne lleve adelante todos sus deseos. Ay, ay, ay. Bueno, pastor, pero es muy fuerte todo esto. Más fuerte es darle rienda suelta a la carne, porque te va a alejar cada vez más del espíritu. Y si el espíritu no es vivificado por el Señor, eso va a dar lugar al pecado y el pecado da lugar a la muerte. Ay, ay, ay. Decirle que está lo tuyo, pastor, te están mirando mal los hermanos. Mira. Pero fíjense, hay una historia. La Biblia tiene ejemplos para que nosotros los observemos y veamos. Ejemplos buenos para imitarlo, ejemplos malos para alejarnos. Dijimos que el arca es la presencia de Dios. El trono de Dios, de donde Dios habla y donde Dios recibe la adoración, ¿verdad? Mire qué interesante esto, gloria a Dios. Vayamos a ver, Primera de Samuel, mira, Primera de Samuel, gloria a Dios, capítulo 4. Mire qué interesante esto. El título es Los filisteos, pueblo enemigo del pueblo de Dios. Los filisteos capturan el arca. O sea, vamos a traer esta palabra a nuestros días. Los enemigos de Dios nos roban su presencia, nos roban la adoración, nos roban la alabanza. Pero ¿y cómo nos roban? Mire, no olvidemos algo. El diablo, ¿dónde estaba antes de estar acá en la tierra haciendo lío? Estaba en el cielo. Fíjense que esto es tremendo. Del cielo lo echaron, lo expulsaron y lo arrojaron acá en la tierra. Entonces el diablo tiene mucha información de lo que pasa en el cielo. Una de las informaciones que él tiene y que conoce muy bien es qué adoración y qué alabanza le gusta al Señor. ¿Qué es lo que es grato para sus ojos y para su corazón? Entonces fíjese qué tremendo. Una de las maneras de robarnos el arca, de robarnos la adoración, es inducirnos a hacer todo lo contrario que le guste a Dios. ¿Cuánto entienden esto? Entonces no te dice no le adores, no le alabes, alabale y adorale, pero no la manera que Dios quiere. Esto es muy importante. Vamos a tomar el modelo de la adoración celestial. ¿Qué le decían los seres vivientes al Señor en la adoración? Santo, santo, santo. Entonces fíjese que la adoración, en este caso nos muestra que debe haber una exaltación de Dios. La adoración tiene que seguir una línea. La alabanza tiene que seguir una línea, que es exaltación de Dios, es entronar a Dios con... Esto es tremendo. Y por el otro lado, fíjense, por el otro lado, el mundo le canta la vida, le canta el amor, ¿no? Y fíjense que todo eso se va metiendo dentro de la iglesia. Porque la misión de la iglesia es adorarle a Dios. Pero contrariamente a esto, los filisteos nos roban el arca cuando nos roban la adoración. Entonces fíjense que nosotros podemos, si le estamos alabando a Dios a la manera que a Él no le agrada, a nosotros nos puede tocar la emoción, a nosotros nos podemos los sentimientos, ¿verdad? Hay palabras que tocan nuestros sentimientos, nuestras fibras, ¿verdad?
Hay canciones que también pueden hacer lo mismo. Pero el tema es que toquen el corazón de Dios. Mire qué interesante lo que pasaba acá en el capítulo 4. Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Efec. Y los filisteos presentaron batalla. Trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos. Aquí hubo una derrota para el pueblo del Señor. Ahora, si nosotros, fíjense, avanzamos un poquito, gloria a Dios. Versículo 10. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30.000 hombres de a pie. Miren lo que dice el versículo 11. Y el arca de Dios, cuando hablamos del arca de Dios, ¿qué estamos hablando? La adoración a Dios. El arca de Dios fue tomada. Y muertos los dos hijos del sacerdote Elí. Uno se llamaba Ofni y el otro Fines. Entonces fíjense que cuando se perdió el arca, aquí, ¿quiénes eran los que estaban ministrando? ¿Quiénes eran los que estaban sirviendo a Dios? Elí, Ofni y Fines. Elí significa orgullo. Tremendo. Ofni, serpiente, boca de serpiente o engaño. Gloria a Dios. Y Fines, religiosidad. Entonces ustedes fíjense que mientras todo esto ministraba, el arca se perdió. Entonces aquí hay una figura para nosotros hoy. Mientras ministre la religiosidad, pero atenti, porque a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Entonces hay que ver de qué se está hablando cuando se habla de religiosidad. Hoy, fíjese qué tremendo esto. ¿Quién está ganando aparentemente la batalla dentro de la iglesia de Jesucristo? ¿La verdadera adoración o la falsa? Y no, porque la verdadera es religiosidad. Eso es religioso. Estos son antiguos, son religiosos. Es tremendo, hermano. Pero cuando le robaron el arca, los filisteos a Israel, la religiosidad ministraba. El orgullo ministraba. ¡Wow, por favor! El engaño, la boca de la serpiente. Si vamos al Edén, ¿qué vino a hacer la serpiente con Eva y con Adán? Vino a mentirles, vino a engañarles. Entonces, hermano mío, a medida que recorremos las Escrituras se nos empiezan a abrir y nos muestran los tiempos que vivimos. ¿Y qué debemos hacer? Porque desde el arca vamos a recibir la instrucción. Desde el arca recibimos la instrucción. ¡Ay, Jesucristo de Nazaret! Entonces, ¿qué hacemos, pastor? Gloria a Dios. Mira, en el capítulo 4, gloria a Dios, versículo 3, dice: cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Y miren lo que hicieron. Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto. Estando los hijos de Elí con el arca, jamás los iba a defender. ¿Por qué? Porque había engaño, porque había orgullo. Amén. Esto es tremendo. Entonces fíjense que el enemigo conoce la Biblia mejor que nosotros. Entonces va a buscar la manera de que lo que hagamos para Dios no sea efectivo. ¿Cuántos entienden esto? El momento de la ofrenda, mire, un momento tan polémico como ese. El momento de la ofrenda, de esto hemos hablado ya en algunos momentos. Ustedes se recordarán. Cuando yo me acerco a Dios con una ofrenda, yo agarro plata, lo meto en el sobre, voy y se lo ofrezco a Dios, ¿verdad? Así de sencillo.
pero ¿aceptará Dios mi ofrenda? Porque una cosa es venir adelante, poner plata para que se paguen los gastos del templo. Y otra cosa es ir a la presencia de Dios a través de la fe para que Dios reciba mi ofrenda. Y si Dios recibe mi ofrenda con agrado, me bendice. ¿Cuánto entienden esto? Por eso que fíjense, cuando se arman todos estos circos en donde lo único que hace es saquear a la gente, ¿eso le va a agradar a Dios? No, lo que pasa es que yo le doy a Dios 1000 para que me dé 10.000. Entonces así estamos sembrando avaricia en el corazón de la gente. Pero no estamos honrando a Dios. Esto es tremendo. Cuando yo le adoro a Dios, ¿verdad? Fíjense que, mire, sin ir más lejos, hay una canción, yo no recuerdo el nombre, pero la hemos mencionado ya en varias oportunidades. Alguno me puede ayudar. Hay una canción que dice: con manos vacías me presentaré a ti. ¿Alguno sabe cómo se llama esa canción? Se llama Con manos vacías. Con mano vacía me presentaré a ti. Gloria a Dios. Y la Biblia dice: no te presentarás ante Dios con la mano vacía. Entonces yo me emociono y le canto a Dios. Y le estoy cantando en contra de la palabra. Y no me doy cuenta. ¿Por qué? Y porque alrededor mío hay gente que también hace lo mismo. Pero nadie se puso a pensar lo que estaba cantando. Y eso Dios no lo recibe. Es tremendo, hermano. Pero entonces me dice: si yo no tengo plata, no puedo ir a Dios. ¿Quién dijo? Si la Biblia nos dejó un ejemplo clarísimo en esa mujer que trajo de su pobreza 2 moneditas. No estamos hablando de cantidad de plata. El corazón agradecido, la persona que reconoce, ¿no?, el privilegio que es estar en las manos de Dios y ser bendecido por Él, va a bendecir su obra. Pero el que lo hace con avaricia en su corazón, Dios no lo recibe. Entonces fíjese que hay muchos hermanos nuestros que creen con todo su corazón que por darle a Dios 1000, le van a dar 10.000. Esto es tremendo. Fíjense que, mire, yo creo con todo mi corazón que viene el tiempo en donde la voz del Señor se va a empezar a escuchar. Pero para que se escuche tenemos que estar cerca al arca. Tiene que haber adoración de nuestro corazón hacia Él. Y esa adoración no es solamente en la iglesia. Si vos te vas de aquí en esta noche pensando en este mensaje, dejándolo recorrer tu corazón y tu pensamiento, vas a empezar a alabar al Señor en tu corazón. Cuando manejes, cuando vayas en el colectivo, cuando estés en tu casa, cuando estés en tu trabajo, vas a empezar a adorarle con todo tu corazón donde te encuentres. Y cuando el Señor empieza a recibir eso maravilloso, puro, limpio, genuino de nuestro corazón hacia Él, Él empieza a derramar sus bendiciones sobre nosotros. ¿Cuánto entienden esto? Dale un fuerte aplauso al Señor. Mira. Gloria a Dios, qué lindo es el Señor. Ay, ay, ay. Mirá. Vamos a 2 de Crónicas, capítulo 7. Mira, hermano, qué lindo esto. Mira, gloria a Dios. En el capítulo 7, versículo, a ver, ya le digo. (13). Gloria a Dios. Aquí relata la historia que Dios se le apareció a Salomón. Y dice: si yo cerrara los cielos, o sea, Dios cerrando los cielos para que no haya lluvia. ¿Qué significa esto? Que no hay bendición, no pasa nada, ¿no? Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta para que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieron de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos. ¿Qué dice? Entonces yo voy a oír. Es tremendo. Y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si sana la tierra, desaparece la langosta, desaparecen las pestilencias. ¿Se dan cuenta? Y la bendición llega. Ahora,
A las claras nosotros tenemos que ver aquí, hermanos míos, que para poder recuperar el arca perdida, recuperar su presencia, recibir su favor, y nos vamos a tener que humillar. Yo no me humillo ante nadie, gloria a Dios. Tampoco ante Dios. Dice el Señor que al orgulloso y al soberbio lo mira de lejos, pero al humilde lo llena de sus favores. Eso dice la Biblia. Entonces, la corriente de este mundo, ¿qué nos enseña? Que nosotros tenemos que ser orgullosos, que tenemos que tener dignidad, que tenemos. Es yo y yo. Amén. Pero el Señor nos está diciendo, si se humillare mi pueblo y me buscara, oraren a mí, me adoraren humildemente. Esto es tremendo, hermano. Entonces fíjense que ya hay un montón de fortalezas mentales, conceptos que tenemos en nuestra mente que empiezan a derribarse y empezamos a comprender qué espera Dios de nosotros. Ahora hay que ver si estamos dispuestos a hacerlo o no. Ese ya es otro 20 pesos. Amén. Pero es muy importante que nosotros lo comprendamos. A Dios no se acerca de cualquier manera. El mundo nos ha enseñado que, sí, el barba que está allá arriba. ¿Le dicen así? El barba me bendice, el barba me cuida, el barba me ayuda. Hermano, ¿y esto qué? Esto es la Biblia. Si se humillare mi pueblo, imagínense el Señor escuchando, ¿no? A su pueblo diciéndole el barba, el flaco. Gloria a Dios. Amén. ¿Qué bendición va a soltar el Señor? Es tremendo, hermano. Entonces fíjense que todo esto choca con nuestros pensamientos. Porque yo lo escuché a mi abuelo, un abuelo que yo lo amé con todo mi corazón, diciendo el barba. Y dice, bueno, pero lo decía cariñosamente, ¿no? Hermano, es Dios. O sea, escondernos detrás de un cariñosamente, con afecto. No, hermano, es Dios. Y a Dios hay que acercarse con humildad. Ay, gloria a Dios, mira. Tenemos que buscar el arca, ¿cuánto entienden? Gracias, Jesús. Miren, hay una figura en el libro de Cantar de los Cantares, en el capítulo 3. En el capítulo 3 de Cantar de los Cantares, hay unos versículos primeros nomás, hay una figura. Dice el ensueño de la esposa. La figura de Cantar de los Cantares es entre el amado y la amada. Jesucristo el amado, la iglesia la amada. Para poder interpretar bien, ¿verdad? El libro de Cantar de los Cantares. Porque si nosotros lo leemos literalmente, lo único que vamos a encontrar acá es la historia de una pareja, ¿verdad? Pero hay que ver la figura de esto. Por algo el Señor, en varias oportunidades en las Escrituras, utiliza el ejemplo de un matrimonio cuando habla de su relación con la iglesia. Y las bodas del Cordero, ¿dónde se van a celebrar? En el cielo. ¿Y quién se va a casar? Y se va a casar el Señor con su iglesia. ¿Se dan cuenta? Entonces, veamos esto en esta figura. Dice, por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Y dije, ¿dónde se metió? Se fue con otra. ¿Dónde estará? No. Fíjense la actitud. Me levantaré ahora. Y ahora me va a escuchar. No. Me levantaré ahora, rodearé por la ciudad, lo buscaré por las calles, por las plazas. Buscaré al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Tremendo. Le pasó de todo, lo agarraron las guardas, los vigilantes por la noche. O sea que fíjense que la amada lo busca con humildad. Amén. Lo busca. Gloria a Dios. Tiene una actitud humilde frente al Señor. Gloria a Dios. Apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego el que ama mi alma. Lo así y no lo dejé, lo tomé, ¿no? Lo así y no lo dejé, hasta que lo metí en casa de mi madre, en la cámara en la que me dio a luz. Fíjense qué tremendo. Lo buscó con humildad, con amor. Esa es la manera que Dios espera
que nosotros le busquemos. ¿Cuándo entienden esto? Ay, Señor amado. ¿Estás seguro, pastor? Estamos leyendo la Biblia. La Biblia nos declara lo que Dios espera de nosotros.